Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche. Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos. Quiero llevarte a todo lugar conmigo. Quiero que entre la gente seas conocido. Yo de ti no me avergüenzo, eres mi Dios. Quiero llevar tu voz por todo camino y de tu amor hablar con desconocidos. Al lugar donde trabajo, a la escuela y donde viajo, te quiero llevar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Quiero que en todas partes estés conmigo, en mis conversaciones con mis amigos. Quiero que tú seas el centro de atención. Quiero que seas el punto de referencia y caminar consciente de tu presencia. Al hacer un comentario en mis pláticas a diario, tú debes estar. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Fuera del templo y la religión, por todo pueblo y toda región, entre las gentes que vagan hoy, sin rumbo fijo, sin dirección. Entre las plazas de mi ciudad, en donde hay tanta necesidad, por todas partes te llevaré, pues no hay paredes que te puedan esconder. Mi amigo, siempre tú serás, conmigo siempre tú estarás, conmigo yo te llevaré a cualquier lugar. Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche. Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga.
Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos. Iglesia Bíblica Bautista La Santa Biblia presenta a su pastor Francisco Vargas. A ese mismo anhelo que Dios tiene para cada domingo venir a la casa del Señor. Amén. Bueno, también damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan. En su momento también le vamos a reconocer y de una manera especial decirle, ¿verdad?, bienvenido a nuestra iglesia, porque para nosotros es grato tenerle. Para nosotros es alegría también saber de que personas nos visitan, vienen por primera o por segunda vez. Para nosotros es algo muy especial. Amén. Entonces, bueno, damos muchas gracias al Señor. Vamos a comenzar, hermano, y vamos a tener un momento, primeramente, un momento de oración. Y vamos a pedirle a nuestro Señor que nos dirija en esta enseñanza que vamos a tener en esta mañana. Quiero tratar de aprovechar lo máximo el tiempo. Luego vamos a tener al pastor Edil Mergil compartiendo la palabra de Dios con nosotros, que ya está con nosotros. Bienvenido, pastor, Dios le bendiga. Pero vamos a orar primeramente. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Y les invito a estar de pie, por favor, para que hagamos una oración. Y quiero que por favor oren, hermano, y pídanle al Señor que les enseñe su palabra a través de estos mensajes, que les edifique. Y sobre todo, hermano, pon tu corazón sensible, dispuesto para escuchar lo que Dios tiene para nuestras vidas. Amén, hermano. Padre, muchas gracias. De verdad, yo me siento regocijado, Señor, de estar aquí en tu casa. De verdad, anhelo, Señor, estar cada domingo aquí en tu casa, porque no hay mejor lugar, Señor, para estar un domingo, Señor, que estar en tu iglesia, en tu casa. Si puedo enumerar tantas bendiciones, Señor, no tendría quizás páginas, Señor, para expresar allí, Señor, los beneficios que a través de más de 20 años, Señor, escuchando tu palabra aquí en la iglesia, he recibido de tu mano, Señor. Cuántas advertencias me han cuidado, cuántas instrucciones me han edificado, cuántas amonestaciones, Señor, me has dado a través de cada servicio aquí en la iglesia, que han beneficiado, que me han ayudado, Señor. Quizás muchas de esas enseñanzas las puedo recordar, otras no, pero para el momento fueron tan útiles, tan necesarias, Señor, tan importantes para mi vida. Gracias, Señor. Y sé que todavía, Señor, no has terminado conmigo y con nosotros, Señor, todos los que estamos aquí reunidos. Por esa misma razón estamos otra vez, Señor, rogando y suplicándose que seas tú, Señor, quien hables a través de nosotros y nos edifica. Yo quiero que me hables a mí también, Señor. He sido aún también confrontado con esta verdad que quiero compartir, Señor, que sé que es una necesidad y una gran preocupación, Señor, que hay en mi vida. Y te pido, Señor, que nos hables, que nos ministres, que nos instruyas y que sobre todo, Señor, también puedas salvar a aquellos que no te conocen. Gracias, Señor, por esta preciosa mañana, y guíanos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomen asiento, hermano, tomen asiento, por favor. En esta mañana, hermano, traigo una clase, un mensaje donde quiero abarcar solamente 3 declaraciones, 3 puntos que quiero enfatizar. Aunque probablemente, hermano, tú hayas escuchado estas verdades que yo a continuación voy a compartir. Sin embargo, hermano, es importante recordarlas. En la repetición está el aprendizaje. Y vaya que necesitamos siempre recordar las verdades. No hay nada nuevo debajo del sol, ¿verdad que sí, hermano? Y a propósito, hermano, si alguien te viene diciendo que trae un mensaje nuevo, no le creas, ¿verdad? Porque la palabra de Dios ha existido ya por muchos cientos de años y no creo que haya un mensaje nuevo, sino que están los que ya están escritos en este libro precioso de la Biblia. Y más bien lo que hoy más bien necesitamos es
quebrantarnos ante la palabra de Dios, recordar esas enseñanzas que ya están plasmadas en este precioso libro, la Biblia, y aplicarlo. Más bien hoy hay una gran necesidad, más bien es de aplicar las verdades de la palabra de Dios, más que estar buscando y descubriendo quizás un mensaje nuevo. Más bien lo que necesitamos hoy es practicar y aplicar lo que la palabra de Dios dice, porque ahí es donde verdaderamente viene la bienaventuranza, la dicha, la felicidad, cuando nosotros practicamos lo que la Biblia dice. Y entonces no quiero simplemente reafirmar y ayudarnos en cuanto a estas verdades que voy a compartir. Hoy, hermano, hay una gran preocupación en el mundo cristiano. Verdaderamente me siento, verdad, a veces cargado conociendo, verdad, el contexto de lo que está sucediendo en el mundo cristiano. Como hoy día verdaderamente hace falta verdaderamente una verdadera identidad con Cristo en el cristianismo. Hoy mucha gente se llama cristiana, muchas personas se dicen cristiano, pero verdaderamente no hay una verdadera identidad con Cristo. Estamos viviendo un cristianismo sin Cristo hoy día. Y lamentablemente hasta muchos se excusan y utilizan el nombre de cristiano para hasta excusarse de ciertas cosas, de ciertas responsabilidades. Y qué triste, hermano, es ver eso hoy día. Y hoy más que nunca necesitamos eso. He hablado esta semana con varias personas que son de otras iglesias, no del mismo grupo de nosotros, personas que conozco, profesionales que conozco, y me manifestaban con mucha tristeza, ¿verdad?, cosas que está sucediendo hoy en el mundo cristiano que es lamentable. Y de verdad nosotros, hermanos, no escapamos de eso. Yo creo que hasta nosotros necesitamos, ¿verdad?, tener mayor responsabilidad, sabiendo que nosotros nos llamamos ser bautistas bíblicos, ¿verdad, hermano? Y yo sé que hay muchos que se han alejado. Una de las palabras que escuché de uno de esos amigos profesionales que están en otra iglesia me decía, pastor, cuénteme, ¿qué piensa usted? ¿Usted no se da cuenta del alejamiento que hay hoy día de la palabra de Dios en muchas iglesias? Y me estaba hablando de iglesias no bautistas fundamentales como la nuestra. Y yo le dije, de verdad, desde hace muchos años he observado eso y qué lamentable es ver eso, porque al alejarnos de la palabra de Dios, alejarnos de la instrucción bíblica correcta, hermano, eso da pie para muchas cosas incorrectas y disfrazadas en el nombre del cristianismo. Y por eso, hermano, yo quiero compartir esta mañana con ustedes, con mucha carga en mi corazón, hablarte acerca de cómo mantener verdaderamente una genuina conducta cristiana. Cómo mantener verdaderamente una genuina y conducta cristiana. Aunque probablemente lo que vaya a compartir con ahorita no es todo lo que necesitamos, pero creo que es básicamente la base y lo esencial para que nosotros verdaderamente mantengamos una genuina conducta cristiana. Vaya conmigo al libro, por favor, de Isaías. Les invito a estar en el libro de Isaías. Y quiero leer unos versículos desde el versículo capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 20. Y voy ahí a encontrar tres cosas, hermano, que quiero dejar en sus corazones para ayudarnos a aprender cómo nosotros verdaderamente podemos mantener una genuina conducta cristiana. En el libro de Isaías capítulo 1 vamos a leer desde los versículos 10 hasta el versículo 20, y vamos a ver aquí en esto que vamos a leer, hermano, las palabras dadas a través del profeta Isaías hacia el pueblo de Israel. Recordemos que para este momento, hermano, Dios envía a Isaías a predicarle, a profetizarle y a predicarle al pueblo de Judá específicamente. Recuerde que Israel estaba dividido en el reino del norte, el reino del sur, y estaba aquí Isaías enviado a predicarle a Judá. Y Judá, hermano, que era Israel también, había percibido un alejamiento de verdaderamente de las cosas de Dios, y estaban incurriendo en conductas no genuinas para personas que profesaban conocer a Jehová.
Y Dios envía aquí a Isaías para darle una exhortación, para advertirle, para ayudarle que verdaderamente lo que Dios pide de nosotros, para que nuestro futuro, para que verdaderamente nuestra conducta cristiana, nuestro futuro cristiano pueda cada día ser mejor. Yo creo, hermano, que al pasar los años, es mi apreciación bíblica de que una persona que manifiesta conocer a Jesucristo, ¿verdad? En un tiempo X, al pasar los años, hermano, él pueda manifestar el carácter de Cristo de una manera más clara. Esa es mi apreciación bíblica. Ese es el deber ser. La Biblia dice que las sendas del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La Biblia dice que la senda del justo, de aquel que ha sido justificado, es parecido al amanecer y a la puesta del sol, ¿verdad? De un día. Dice que es como la luz de la aurora que amanece, que aparece, pero es hasta que el día es perfecto. Y así debe ser la senda del justo. Así debería ser nuestra senda, hermano, que a través de pasar los años de nuestra relación con Cristo, verdaderamente debemos evidenciar en nuestro carácter, en nuestras actitudes, en nuestras acciones. Deberíamos evidenciar de manera más clara, hermano, la vida de Jesucristo que está formándose en nosotros. Amén. Pero qué triste que a veces es leído encuestas donde dicen que más bien que los cambios más importantes de la vida de un cristiano suceden en los primeros 3 años de su vida cristiana, pero luego pareciese que entra en una costumbre, en una indiferencia tal, hermano, que no le permite avanzar y crecer en su vida cristiana. Y pasan los años y yo sigo mostrando esa misma conducta. ¿Qué ha pasado allí, hermano? Y por eso Dios nos habla a través del libro de Isaías para hablarle al pueblo de Israel y decirle: hey, pueblo, yo necesito que ustedes cultiven en su vida estas 3 cosas para que ustedes puedan verdaderamente tener un mejor futuro cristiano, para que ustedes verdaderamente puedan evidenciar con sus acciones, con sus actitudes, verdaderamente la vida de Cristo obrando en sus corazones. Y ahí está en el libro de Isaías. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 1, versículo 10. La palabra de Dios dice: príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Fíjese que el Señor comienza hablando con este versículo, comparando a Judá, comparando a Jerusalén, comparando a Israel con Sodoma y con Gomorra. Ahí no estaba hablando literalmente a Sodoma y a Gomorra. Tú lo puedes saber por los versículos anteriores, y te das cuenta que Dios habla que se estaba tratando de Israel. Había llegado a un comportamiento alejado de Dios. Y dice, el Señor le hace una pregunta al versículo 11: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de macho cabrío. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominable. La luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestra luna nueva y vuestras fiestas solemnes la tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportar. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres y comieres el bien de la tierra, y si no quisieres y fueres rebelde, seréis consumido a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor le dice al final de este pasaje que acabamos de leer, los versículos 19, dice: mira, si tú quieres oír lo que yo te acabo de decir, si tú verdaderamente me atiendes a lo que yo te estoy diciendo, verdaderamente vas a tener un mejor futuro. Verdaderamente vas a ver las bendiciones mías, verdaderamente vas a conocer el bien de la tierra. Pero si tú no quisieres oír, si tú no atiendes a lo que yo te acabo de decir y fueres rebelde, verdaderamente no vas a tener un buen futuro. Verdaderamente no vas a ver la obra de Dios manifestada en tu vida. Y entonces, ¿cuáles son esas tres cosas que yo quiero aplicar a nuestra vida para que podamos lograr y mantener una genuina conducta cristiana? Hay tres cosas, hermanos, que vemos aquí que yo noto del pasaje que el Señor le quiso decir al pueblo de Israel para que ellos verdaderamente volvieran y se acercaran más a Dios y ellos verdaderamente experimentaran la obra de Dios en su vida. Lo primero que yo quiero que ustedes noten, hermano, están en los versículos 11, cuando dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestro sacrificio? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de buey, ni de oveja, ni de macho cabrío. ¿Quién manda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. La luna nueva y el día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, la tienen aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarla. ¿Sabes? Una de las cosas aquí, hermano, es que Dios le estaba pidiendo al pueblo de Israel algo muy importante, que es lo mismo que nos pide a nosotros. Para que nosotros podamos verdaderamente mantener una genuina conducta cristiana y verdaderamente experimentar la obra de Dios en nuestra vida, necesitamos, hermanos, sinceridad en vez de ceremonias. Necesitamos vivir en sinceridad en vez de ceremonia. Fíjense que el Señor le reclama al pueblo de Israel sobre muchas de las ceremonias, de las leyes ceremoniales que ellos practicaban. Recordemos que el pueblo de Israel tenía la ley moral, pero también tenía una ley ceremonial, que era las diversidades de ofrendas que se ofrecían ahí en el altar, las diferentes celebraciones de fiestas solemnes, de luna nueva, de días de fiesta, de diferentes inciensos que tenían que presentarse delante del Señor como ofrendas a Él. Y ellos tenían que hacer esas cosas. Pero llegó un punto, hermano, cuando ellos empezaron a hacer esas cosas, pero su corazón no estaba en Dios. No había sinceridad. Y cuando Dios ve eso, le dice: mire, hermano, mire, hijos míos, mire, pueblo mío, yo prefiero más bien la sinceridad de vuestros corazones que todo lo que ustedes están haciendo. Yo prefiero la sinceridad de vuestros corazones. Yo prefiero que ustedes verdaderamente se sinceren conmigo en vez de ofrecer tantas cosas que ya yo estoy tan cansado y tan hastiado. Cada año ustedes vienen y me presentan su ofrenda, presentan su incienso, pero ustedes continúan con su rebeldía. Ustedes continúan con su encubrimiento de su pecado. Ustedes continúan con sus actitudes y no las confiesan. No son sinceros delante de mí. Ustedes quieren vivir en religiosidad, pero no quieren vivir en una verdadera relación conmigo, transformadora y genuina. Eso es lo que Dios. Y hermano, vaya que el pueblo de Israel se acostumbraba fácilmente a esa religión externa, de mostrar ante la gente que estaba bien con Dios, pero verdaderamente en su corazón no había sinceridad, no había una genuina relación con Dios de sinceridad. Y eso pasaba repetidamente mucho con el pueblo de Israel. Es tanto que en el mismo libro de Isaías Dios le dice: mira, este pueblo de labios me confiesa, habla muy bonito, pero su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Y hermano, yo creo que eso mismo
que le pasó al pueblo de Israel es algo que Dios nos sigue reclamando también a nosotros hoy día. Dios nos pide a nosotros, hermanos, que seamos más bien cristianos sinceros delante de Él en vez de cristianos ceremoniales. Amén. Es muy fácil, hermano, aparentar y fingir. Hermano, nosotros los seres humanos somos muy fácil para la religiosidad. Pero lo que Dios quiere verdaderamente es una sinceridad de nuestro corazón. Amén. Hermano, yo puedo aparentar aquí que lujo como un cristiano, que tengo actitudes de cristiano, pero lo más importante es la sinceridad, lo que yo soy en lo más íntimo con el Señor. Verdaderamente, si yo desnudo mi corazón delante de Él, si verdaderamente yo quiero lo que Él quiere en mi vida. Pero hermano, a veces la ceremonia, la religiosidad es algo serio, hermano. A veces nosotros nos acostumbramos a vivir un cristianismo de solamente el domingo. Yo vengo el domingo y pareciese que no sé qué tienen las puertas aquí en la iglesia, pero entramos y nos convertimos en cristianos. Pero salimos allá afuera y estamos en nuestros hogares. ¿Y dónde está la sinceridad del cristianismo también en nuestros hogares? ¿Dónde está la sinceridad de nuestro cristianismo en nuestro trabajo? ¿Dónde está la sinceridad del cristianismo en mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos? Amén. Ya regresamos. Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche. Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos. Este 15 de marzo celebra con nosotros el aniversario número 31 de la Iglesia Bíblica Bautista La Santa Biblia. Ven a compartir un año más sirviendo a Dios, llevando el mensaje de salvación a muchas personas del estado Lara. Te esperamos este domingo 15 de marzo en la Iglesia Bíblica Bautista La Santa Biblia. Tú eres nuestro invitado especial. La Iglesia Bíblica Bautista La Santa Biblia, en el mes de abril, durante la Semana Santa, estaremos realizando el campamento de hombres, donde vamos a pasar un tiempo de la enseñanza de la palabra de Dios. También tendremos juegos organizados, juegos de mesas, diferentes tipos de deportes y muchas cosas más. Para más información, comunícate al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Vargas. Anímate y ven con nosotros al campamento de hombres. Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche. Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos. Estamos de vuelta con la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es lo que pasa. Y no estoy diciendo que no vengas a la iglesia. Y no estoy diciendo que no vengas a la iglesia es un hospital. Aquí venimos a aprender, a ser instruidos, pero para vivir un verdadero cristianismo sincero allá afuera. Pero hay hermanos que necesitamos hoy día la sinceridad. La Biblia dice que Dios ama la verdad en lo más íntimo y que verdaderamente vamos a tener una relación con Dios si lo hacemos en verdad, en sinceridad. Que seamos sinceros delante del Señor, que no seamos personas que finjan el cristianismo. Hoy, hermanos, se está fingiendo el cristianismo por donde quiera. Es tanto que se usan palabras hasta infladas del cristianismo. Comunicación, pero cuando tú ves la realidad de su vida, cuando tú ves su acción, cuando tú ves su caminar con Dios,
hermano, te das cuenta que simplemente fueron palabras. Amén. Como me contaban, ¿verdad? Y decían, no, hay personas que están haciendo esto, y me mostraban diferentes tipos de actitudes y pecados, y todavía estaban allí haciendo cosas para el Señor. Y yo decía, esa persona debería ser sincero delante del Señor. Sincero. Y reconocer, Señor, tengo un problema, ayúdame. Pero desnudar su corazón ante Dios. Y decirle, Señor, yo tengo este problema. Pero muchos de nosotros está aparentando. Mire, vaya que a veces le preguntamos a alguno, hermano, ¿cómo está? Y uno sabe que está pasando por problemas, sabe que tiene problemas, sabe que tiene lucha, y sus palabras es: fino, todo marcha bajo control, todo marcha. Y sus hijos no están bien, su esposa no viene a la iglesia, tiene un problema, tiene para allá y un montón de cosas. ¿Dónde está la sinceridad, hermano? Amén. Yo les amo, hermano, pero necesitamos decir lo que Dios dice en su palabra. Y esto me carga mucho a mí, porque es algo que me habla a mi corazón también. Porque yo soy hecho del mismo barro que todos ustedes también, y paso por las mismas luchas que pasan todos ustedes también. Pero la palabra de Dios, si queremos verdaderamente mostrar una conducta cristiana genuina, hermano, no podemos sustituir la sinceridad por la ceremonia o por la religiosidad. Amén. Muchos nada más nos confortamos. Bueno, yo vengo aquí a la iglesia, yo doy mis diezmos, gloria a Dios que das y hace esta cosa. Pero Dios te quiere transformar a ti. Dios te quiere cambiar. Y aparentamos. A veces, hermano, estamos más interesados en lo que hacemos que lo que somos. Aquí este pueblo de Israel estaba más centrado en lo que hacía. Mira lo que hago, mira lo que hago, mira lo que hago. Y se olvidaba del ser la persona que Dios quería que fuese. Hermano, que nunca se te olvide esto. Yo cada año que paso en la vida cristiana quedo más convencido, quedo más quebrantado. Cada vez lloro más delante del Señor, diciéndole: Señor, ayúdame a ser como tú. Porque me he dado cuenta, hermano, que a través de todos estos años, lo más importante, hermano, es el ser como Cristo. Porque si tú eres más parecido a Cristo, hermano, tú vas a ser mejor esposo. Si tú eres más como Cristo, tú vas a ser mejor padre. Si tú eres más como Cristo, tú vas a ser mejor cristiano. Pero a veces estamos ocupados en tanto que hacer, en que yo hago aquello, en que mi capacidad tal cosa, en que mi capacidad aquella, en que mi don aquel, en que mi talento aquel. Y está bien, gloria a Dios que el Señor te ha dado estas cosas, pero no se te olvide del ser como Jesucristo, de la sinceridad de tu corazón. Y cada año que paso quedo más convencido de esto, hermano. Es más importante ser como el Señor, tener sinceridad en su corazón. Ese es el primer paso. Pero hay otra segunda cosa que el Señor quería del pueblo de Israel. Lo vemos en los versículos siguientes, cuando Dios dice: cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Lo primero que dije, hermano, si tú quieres verdaderamente mantener una genuina conducta cristiana, necesitas la sinceridad en vez de la ceremonia. Pero lo segundo que vemos aquí es que necesitamos el arrepentimiento en vez de la indiferencia. El arrepentimiento continuo, mejor dicho, en vez de la indiferencia. El Señor aquí les habló y le dijo: ustedes cuando oren, cuando extiendan su mano, yo no voy a estar allí con ustedes. Yo no voy a oírle. Yo no voy a escucharlo. Pero una cosa ustedes deberían hacer: ustedes deberían lavar y limpiarse, quitar la iniquidad de vuestras obras.
ustedes deberían dejar de hacer lo malo. Dejar de hacer lo malo. Y eso es arrepentimiento, hermano. Arrepentimiento es dejar de hacer lo malo. Lo malo. Sé, hermano, que por causa del pecado, ¿verdad? Nuestra vida fue afectada demasiado. El pecado afectó nuestra vida espiritual, el pecado afectó nuestras conductas, el pecado afectó nuestras acciones. Y así estábamos, hermano, teníamos un carácter corrompido, teníamos un carácter depravado según la palabra de Dios, inútil, dice la Biblia. Pero damos gracias a Dios por el poder del Evangelio. Porque el Evangelio, hermano, es poder de Dios para salvación. Y la salvación que el Señor nos ha dado a través del Evangelio no es solamente salvación de la paga del pecado, que es el infierno, sino que también es salvación del poder y del control del pecado en nuestras vidas. Es que el Señor no solamente te salvó del infierno, sino que te salvó y te da el poder para que tú puedas ser liberado constantemente de aquellas costumbres, de aquellos pecados, de aquellas acciones, de aquellas actitudes que estaban corrompidas. Dios quiere limpiarte de esas cosas y te ha dado el poder para hacer eso. Amén. El Señor lo ha hecho. El Señor nos ha dado ese poder. Hay unos que pensamos que Dios tiene el poder para limpiarme o mejor dicho, para librarme del infierno, pero no tiene el poder para cambiar un carácter en mi vida. ¿Cómo es posible que Dios tenga el poder de librarte del infierno y de la paga del pecado, pero que no tenga poder para transformar tu vida? Para cambiarte, para ayudarte a quitarte esa ira, para ayudarte a quitar esa lujuria, para ayudarte a quitar esa envidia, ese problema que tienes con la lengua, ese problema del chisme, ese problema que tienes de la mentira. ¿Tú crees que Dios no tiene poder? Si Él tuvo poder para librarte del infierno, de las consecuencias del pecado, tiene poder para cambiarte y transformarte también. Y esa es la satisfacción que tengo, hermano, de saber de que el Señor me ha dado una gran victoria. Pero el Señor ahora lo que pide de mí para que ese poder se manifieste en mi vida de transformación y de cambio, Dios pide de mí es arrepentimiento continuo. Así como Él pidió de mí arrepentimiento para salvarme del infierno, también sigue pidiendo arrepentimiento, pero para transformarme y santificarme. Pero nos olvidamos de eso. Nos olvidamos del arrepentimiento continuo que debe haber en nuestra vida, que debe haber cada día. Nos olvidamos de eso. Y más bien, hermano, lo que cultivamos muchas veces es la indiferencia. Estas personas estaban obrando, haciendo buenas obras, o estaban tratando de agradar a Dios, pero al mismo tiempo, hermano, estaban practicando lo malo, estaban haciendo lo malo. Y las obras que hacían normalmente eran exteriores, eran ceremoniales. Pero las cosas más importantes de la vida la estaban poniendo a un lado y no querían arrepentirse de su mala conducta. Y Dios le dice, si tú quieres verdaderamente tener o nos dice a nosotros una genuina conducta cristiana, necesitamos el arrepentimiento continuo en vez de la indiferencia continua. Amén. Hermano, el arrepentimiento continuo es una necesidad para el crecimiento espiritual. El arrepentimiento continuo es necesario para la transformación de nuestro carácter y de nuestra vida. Necesitamos mantenernos arrepintiéndonos. Es más, déjame decirte, hermano, ¿cómo sé yo que una persona verdaderamente se ha arrepentido y es salva? ¿Sabes cuál es la evidencia? ¿Sabes cuál es la evidencia de un verdadero arrepentimiento para salvación? Es que esa persona se sigue arrepintiendo para santificación. Se sigue arrepintiendo para santificación. Esa es la evidencia para santificación. Y el arrepentimiento, hermano, es algo que debe ser, el arrepentimiento es un cambio.
La palabra de Dios nos enseña que la palabra arrepentimiento, tanto en el Antiguo y el Nuevo Testamento, involucra un cambio. En el Nuevo Testamento se habla de un cambio de mente, pero en el contexto de la palabra en la Biblia, cuando tú estudias la palabra, te das cuenta que es un cambio que comienza en nuestra mente, pero que luego sigue en nuestros sentimientos y emociones, pero que terminan en un cambio de voluntad y de acción. Ese es el verdadero arrepentimiento. Y te lo ilustro. ¿Te recuerdas la historia del hijo pródigo? Amén. ¿Te recuerdas la historia del hijo pródigo? La historia del hijo pródigo es un ejemplo de lo que verdaderamente debe ser un arrepentimiento. El hijo pródigo allí representaba a los publicanos y pecadores mencionados en el mismo capítulo, que se habían alejado de Dios, que vivían una vida lejos de Dios, pero que un día la misericordia de Dios vino a su vida y se dieron cuenta. Pero la historia nos dice de ese hijo menor que le pidió a su padre sus bienes y se fue al mundo y vivió perdidamente. Y dice que la Biblia dice literalmente que cuando él estaba allí, después de haber gastado todo el dinero y de haberse encontrado en una situación patética, que lo que tenía era allí, el trabajo que tenía era cuidar a los cerdos, y dice la Biblia que tenía tanta hambre que nadie le daba comida y que lo que le provocaba era comerse la comida de los cerdos y de los cochinos. Hasta que en esa condición, dice la Biblia dice, volviendo en sí, sí, como que reaccionó y se dijo: epa, ¿qué estoy haciendo? Epa, como que se hubiese despertado. ¿Qué hice? Volvió en sí, un cambio de mente. Pero luego dice: ¿qué hago aquí? En la casa de mi padre hay buenos alimentos, ¿y qué hago yo aquí con estos cerdos? Hubo un sentimiento de una convicción de pecado y un cambio de sentimiento hacia esa acción que él había hecho. Pero no todo terminó allí, sino la Biblia dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él tuvo un cambio de voluntad, cambio de mente, cambio de sentimientos, cambio de voluntad. Me levantaré e iré. Y eso es lo que es el arrepentimiento, hermano. El arrepentimiento continuo de actitudes y de pecado. Tú debes, hermano, cambiar tu manera de pensar. Tú debes examinar y que eso produzca un sentimiento en tu vida de rechazo hacia eso. Pero luego cambiar tu voluntad, que no sea la misma, que haya un cambio en tu vida. Y otra cosa que nos enseña el arrepentimiento, hermano, es que el arrepentimiento tiene que ser un arrepentimiento completo, en el sentido de que yo no me puedo, por ejemplo, hermano, yo no puedo decirle a Dios: Señor, estoy arrepentido, y decirle: Señor, estoy arrepentido de la mentira, pero no me arrepiento del robar. Cuando tú hablas de arrepentimiento, para Dios es el arrepentimiento del pecado, de todos los pecados. Yo no puedo decirle: Señor, ahorita te confieso, Señor, perdóname, Padre, porque he robado y tengo la inclinación de robar y me arrepiento del robar, pero sigues tolerando la mentira. Amén. Pero sigues tolerando las críticas, o sigues tolerando la murmuración. No. Asimismo, como le dijiste: Señor, me arrepiento del robo, también tienes que decirle: Señor, me arrepiento de la mentira. Señor, me arrepiento de la murmuración. Señor, me arrepiento de la lujuria. Señor, me arrepiento. Tienes que decirle a todos eso, y al arrepentimiento de todo eso. Amén. Y allí dice arrepentimiento en vez de indiferencia. De indiferencia. Hermano, cuídate de la indulgencia. ¿Sabes qué es la indulgencia? La indulgencia personal.
¿Sabes que muchos de nosotros tenemos más bien la inclinación a ser estrictos para con otros, pero tolerantes e indulgentes para nosotros mismos? Nos encanta que aquel sea así, que aquel sea así, que aquel sea así, pero cuando se trata de juzgar tu propio pecado, tú eres indulgente. Somos indulgentes, nos permitimos esas acciones, nos permitimos esas actitudes, nos permitimos esos pensamientos. Pero cuando está en la vida de otra persona, cuando está en la vida de nuestra esposa, cuando está en la vida de nuestros hijos, pero cuando están en la vida de un otro hermano, ahí sí nos escandalizamos y decimos y hablamos amén. Pero cuando es de nosotros mismos, somos indulgentes. Yo aprendí eso hace varios años y dije: Señor, ayúdame. Ahora voy a cambiarlo. Voy a ser tolerante, voy a ser flexible con otros, pero voy a ser estricto conmigo mismo. No debo permitirme, y aunque la carne, el mundo empuja y es una lucha fuerte, pero nuestra posición y nuestra actitud es no ser indulgente ante el pecado, las malas actitudes, las malas acciones. Amén. Cuídate de la indiferencia. De la indiferencia. No permitamos que actitudes pecaminosas las hagamos y nos gusten. Mortifiquemos al pecado. La Biblia dice: haced morir las obras de la carne. Y eso significa hacerlo morir, mortifícalo. Hacer morir. Necesitamos entonces el arrepentimiento continuo en vez de la indiferencia. Y por último, para terminar, vemos aquí el versículo 17 cuando dice: aprended a hacer el bien. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia, al huérfano, amparar a la viuda. ¿Sabes, hermano? Tenemos que tomar la decisión de querer la rectitud de espíritu en vez de la rebeldía. En vez de la rebeldía. Dije la sinceridad en vez de la ceremonia. Dije el arrepentimiento en vez de la indiferencia. Y ahora la rectitud de espíritu en vez de la rebeldía. Aprended a hacer el bien. Aprender a hacer el bien. Necesitamos, hermano, desear la rectitud. Necesitamos desear, hermano, esa rectitud de espíritu en vez de la rebeldía. Y aquí aparecen los ejemplos que le pedía a Israel, ¿verdad? De atender a las viudas y relacionarse bien con las personas en buenas obras. Y eso también es lo mismo que Dios nos pide. Debemos tener rectitud en nuestro espíritu. Quiero solamente concluir por razón del tiempo. ¿Cuántos verdaderamente creen que este libro es la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que este libro es engrandecido, igual que el nombre de Dios, sobre todas las cosas? ¿Cuántos creen que este libro es la autoridad máxima? Hermano, yo me puedo equivocar y como siempre decimos nosotros los pastores, podemos equivocarnos, buscamos no equivocarnos, tratamos, pero recuérdate que tú tienes la palabra de Dios infalible, inerrante, que está por encima de cualquier opinión humana, de cualquier iglesia, de cualquier predicador, de cualquiera que tenga un título y se llame en posición. Ella está por encima de eso. Ella es la autoridad máxima. Amén. Entonces, hermano, no seamos rebeldes a ella. No tengamos una actitud en contra de ella. No digamos, bueno, el predicador enseñó esto de la Biblia, pero por dentro de tu corazón dice, no, pero eso no es así, así tampoco es la cosa.
¿Ah? Como me dijo alguna vez, le estaba enseñando cómo corregir a sus hijos. Yo sé, pastor, que la Biblia dice de la corrección, pero bueno, pero a mí mis padres me enseñaron esto. Entonces la cultura, la tradición estaba por encima de la Biblia. Yo sé, pastor, que la Biblia dice que debo sujetarme a mi esposo, pero bueno, pero mi mamá me enseñó esto. O la sociedad me dice esto. Oh, yo sé que tengo que amar a mi esposa, dar mi vida por ella, pero los compadres me dicen otra cosa. Y en el trabajo, para no quedar mal, yo me la doy de... Y entonces, no, dentro de nuestro corazón hay una resistencia a lo que Dios dice. Y no la debe haber, hermano. No la debe haber. Tú y yo debemos temblar ante la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas cosas que la palabra de Dios dice que no cumplimos y no tenemos lucha para hacerlo. Pero es diferente cuando tú dices y dices: Señor, sé que tengo luchas con esto, pero tú tienes la verdad. Tú tienes la verdad, Señor. Soy yo el que fallo, Señor. Pero ayúdame a hacer eso que tú pides. Eso es diferente que decir: sí, yo sé que la Biblia dice eso, pero yo tengo mi opinión. Es diferente, amén. Y nos volvemos rebeldes a lo que Dios dice en su palabra. Que Dios nos ayude, hermano, a desarrollar una verdadera conducta genuina cristiana. Hoy hay una gran crisis, pero nosotros tenemos que levantar en alto verdaderamente el cristianismo. Y aquí podemos hablar muchas otras cosas, pero quería dejarte esas tres cosas. Tú debes tener sinceridad de corazón en vez de ceremonia, religiosidad. Debes mantener un arrepentimiento continuo en vez de una actitud de indiferencia y de indulgencia. Pero también debes fomentar la rectitud de espíritu y de corazón en vez de la rebeldía oculta allí que a veces se manifiesta. Que Dios nos ayude, amén. Y Dios dice: si tú oyes esto y lo atiendes, tu futuro será mejor, tu vida cristiana será mejor. Eso lo dice al final. Y si Dios dice: mira, y si tú atiendes esto, y si vuestros pecados fueren como la grana, como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana si tú vienes a mí y estemos a cuenta. Y qué maravilloso es saber el ser perdonado y limpiado por el Señor y el ser justificado por el Señor. Amigo que nos visita, si tú confías en una religión en vez del sacrificio de Cristo, Dios te va a poner a un lado, porque Dios lo que acepta es aquellos que vienen a través del sacrificio de su Hijo Jesús. Si tú eres indiferente hacia Dios y no buscas arrepentirte de tus pecados ante Él, Él te va a desechar. Pero hoy tienes la gran oportunidad de venir con sinceridad, reconociendo que eres pecador, reconociendo que el Señor es santo y tú eres pecador, pero también reconociendo que Él murió por ti y te puede salvar. Y vienes a Él, el Señor te va a limpiar de todos tus pecados y te va a dar vida nueva y te va a salvar. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta mañana que nos reunimos, Señor, para escuchar tu preciosa palabra. Señor, verdad, compunge mi corazón estas verdades que tú le hablaste al pueblo de Israel, pero que también nos hablas a nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a verdaderamente cultivar una sinceridad de espíritu y no una apariencia. Ayúdanos a cultivar un arrepentimiento continuo en vez de una indiferencia. Y ayúdanos a cultivar una rectitud
de espíritu y de corazón en vez de rebeldía. Quizás hay un hermano en esta mañana que dice: pastor, me he sentido un poco frío o tibio, pero yo quiero que el Señor me renueve. Yo quiero que el Señor transforme. Yo quiero que el Señor me avive una vez más. ¿Qué puedo hacer? El Señor dice: sé sincero delante de mí. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Quizás habrá un hermano que dice: pastor, yo quiero ser sincero, quiero comenzar desde ahorita, quiero ser sincero. Basta ya de aparentar, basta ya de fingir. Yo quiero sincerar mi corazón delante del Señor. Hermano, esta madrugada yo oraba al Señor meditando una vez más en esto. Y le hablaba y le decía al Señor: Señor, desnudo mi corazón delante de ti. No hay nada malo, hermano, en eso. Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche. Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos. And then I was weeping. I always cry when I'm angry. And she said, "Why are you crying? It's only orphan." The Baby Box is South Korea's first and only box to collect abandoned infants. Hundreds of unwanted babies are abandoned on the streets of Seoul, South Korea every year. Tragic loss of life moved the pastor said to set up a way for saving unwanted babies. 위험함 속에서 버려진 아이들이 있고 또 길거리에서 그래서 이제 베이비 박스라는 것을 만들게 됐고 그리고 정말 안 들을 줄 알았어요. 어떤 아이들은 목사님 이 아이하고 죽으려고 약타났습니다. 예, 그러지 마라. 그러면 너도 오고 애기도 와라. 길이 엄마의 거리입니다. 제 아들을 부탁드립니다. 찾지 말아 주십시오. 죄송합니다. 정말로 죄송합니다. 누구야? 이길이. 영어 이름은? 네. 빅토리. 빅토리. 그래서 그 아이들이 이 세상에 필요 없는 존재들이 아니고 하나님이 쓰시고자 이 땅에 보내셨어요. 여기 이제 가정에 20명이나 한 그 아이들이 좁은 공간에서 많이 살고 있으니까 특별한 공동체가 되는 것은 아버지 어머니가 있기 때문이죠. 하지 않는 일, 그리고 버려질 수 있고 또는 나라에서 하지 않고 있는 이런 일들을 하시는. Even if there's just one person that really cares about children, it makes such a difference. They're just human beings, just like anyone else. They have the right to live. 이제 이 문제가 한국만의 문제가 아니에요. 문제가 아마 세계적으로 이 아이들이 이렇게 밖에 버려서 희생당한 아이들이 많으니까. But these children, they're helpless, they're voiceless. Who's going to speak for them? 이 아이를 보내면서 다시 한번 내가 헌신을 했어요. 하나님, 이 아이들을 위해서 내가 죽겠습니다. 믿음, 소망, 사랑 중에 세 가지. 그 중에 제일은 사랑이라고 했어요. Iglesia Bautista La Santa Biblia te invita. Domingo 8 de la mañana, 10:45 y 6 de la tarde. Miércoles de oración, 7 de la noche.
Para más información al 0416-656-1833 con el pastor Francisco Varga. Estamos ubicados en la urbanización Eligio Macías Mujica, sector 1, calle 3, frente al Kinder. Tú eres nuestro invitado especial. Te esperamos.